usa tus virtudes, déjalas brillar, régalas y que florezcan para en ellas poderte dar. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que nos estén escuchando. Otro programa más de Luz a tus virtudes, esta vez desde un lunes y no desde el sábado, que habitualmente son los días que grabamos, pero bueno, como sabrán, este final de año, así como le decíamos el mes pasado, ha sido y está siendo bastante intenso, bastante lleno de actividades y de mucha información mental que nos está reclamando. Entonces, bueno, pues es importante priorizar el descanso, el cuidado personal, el, el poner los pies en la tierra y el estar sumamente presente a lo que estamos haciendo para evitar accidentes, evitar lesiones, molestias, dolores, cosas que se pueden ir previendo o al menos atendiendo a tiempo, siempre que estemos en ese arte de la presencia tan importante y tan necesario en este tiempo. Sobre todo en los lugares donde ya hace calor, el calor acrecienta un poco más esta sensación, entonces, bueno, sabrán justamente estar más atentos en este tiempo que, bueno, necesitamos priorizarnos un poquito más. Así que bueno, hoy siendo lunes, día 5 de diciembre, estamos a 2 días de comenzar el mes de la rata y como también les conté el mes pasado, este mes ya comienza oficialmente el año del conejo. Sucede que, como también habíamos hablado antes, esto es un calendario lunar y solar a la vez. Entonces, para términos de Feng Shui, de celebraciones y de activaciones de determinados rituales, se toma como referencia el día 22 de enero, que es cuando se celebra ese año nuevo chino. Pero la energética ya nos está hablando de que este mes, siendo diciembre el último mes, perdón, noviembre, siendo el último mes del año, diciembre ya con la rata comienza un nuevo ciclo. Sucede que la rata es ese invierno energético, de tal manera que es quien siembra la semilla de ese conejo que va a florecer, va a ir creciendo en enero y va a florecer en febrero, en ese 4 de febrero que es cuando comienza el mes del tigre. Pero ese 22 de enero que se celebra ya la entrada oficial del año nuevo chino, es donde vamos a ver quizás un esplendor de esa plantita que es la rata que se encarga de sembrar. Entonces, este mes de diciembre, que comienza el día 7, ya nos quedan 2 días, es el mes que da un inicio muy distinto a otros meses, porque es quien siembra el cambio energético. Ya ese año del tigre empezó a mermar mucho su energía, dio su último movimiento ahora en noviembre, en el mes del cerdo, que, bueno, como todos habrán experimentado, fue un mes extremadamente intenso, pero ya es como el último zarpazo de ese tigre para tratar de resolver y de organizar todo aquello en función de esa sinceridad y de esa continuidad virtuosa que venía trayendo. Podemos hablar mucho del año del tigre y esto lo vamos a hacer ya más de cara en el seminario anual que hacemos del año nuevo chino, que damos como una conclusión de ese año que hemos vivido y por supuesto hablamos de las energéticas, bueno, a modo de previsión y de proyección del año nuevo, pero en general todo lo que hemos ido hablando en estos programas todo este año se resume en esa necesidad de dar luz a tantas cosas que a lo largo del tiempo se habían ido velando, se habían ido tapando, se habían ido, bueno, confundiendo y mezclando, y el tigre viene y vino
con ese firme propósito de dar claridad a las situaciones que a veces por nuestras propias confusiones o nuestras propias proyecciones no la veíamos clara. Y el tigre, con esa visión tan especial que tiene el felino, supo mostrarnos el camino hacia la luz, hacia la claridad y hacia aquellos lugares en que sabíamos que teníamos que ir, pero bueno, necesitábamos una confirmación o necesitábamos una certeza que no fuera nuestra. Lamentablemente confiamos muy poco en nuestra claridad interna y en general buscamos que algo de fuera nos dé la certeza que no queremos encontrar en nosotros. Entonces, el tigre nos fue dando certeza tras certeza, certeza tras certeza. Entonces, es ese último motor que hizo en noviembre, que fue de resolver mucho y de mucha claridad mental, fue lo preliminar para este mes de diciembre, mes de la rata de agua. Además, entra en el mecanismo de su propia energía, que a diferencia de otros años, de otros diciembres, este diciembre tiene esa peculiaridad que contiene mucha energía de su propio elemento, de su propia esencia, y mucha fuerza porque está alimentando a la madera y al agua del tigre, que en realidad se iba diluyendo. ¿Qué pasa? Esa conjunción extraña y energéticamente peculiar de este año va a hacer que el proceso de cambio y de transformación que habitualmente se da entre noviembre y diciembre, este año no lo vamos a ver con tanta claridad, sí lo vamos a ver en enero. Enero va a ser ese mes bisagra, donde vamos a tener una pequeña diferencia. No les digo paz, porque bueno, porque seguimos bajo el influjo de la madera. El tigre y el conejo son animales, son ramas que están nutridas por la propia madera, entonces no va a ser un tiempo de paz específicamente, pero sí de actividad más armónica, lo que es enero, que ya lo veremos en el próximo programa. Y veremos también cómo empezamos a desarrollar una novedad en torno a los siguientes programas ya de cara al año del conejo. De tal forma que este último tiempo, diciembre, no quiero liarlos con aspectos energéticos que capaz que a personas que no están familiarizadas con este lenguaje no le interesan o no le importan, sí contarles que esta peculiaridad que les transmitía tiene que ver con esa actividad mental exacerbada que hemos ido teniendo desde noviembre. Pues este diciembre va a mantener esa actividad, pero mucho más encauzada. Ya no va a ser el estrés loco de resolver todo lo que había pendiente. Eso ya tuvimos tiempo de hacerlo. Y aunque no lo hayamos hecho en la práctica, sí lo hicimos a nivel mental, hemos resuelto un montón de cosas en noviembre. Pues este diciembre, la rata, con esa energía de agua yang que también trae la posibilidad de focalizar, de por fin encauzar toda nuestra energía mental a esas cosas que realmente necesitamos y queremos potenciar. Puede haber pasado que meses anteriores hubiéramos dispuesto, bueno, proyecciones, posibilidades para desarrollar una u otra cosa el año siguiente, pero ya diciembre, en este periodo último de noviembre y diciembre, ya descartamos un montón de proyectos, ya descartamos un montón de abanicos que habíamos abierto justamente para el año que viene llenarnos de actividades, como hacemos habitualmente todos los años. Sin embargo, esta rata oficia de aquella energía de concentración y es bastante realista. Incluso hay ratitas que
cursan con el título de ser, bueno, pesimistas por ser tan realistas, pero en esa capacidad de realizar las cosas, también es muy consciente de lo que cuesta, de los recursos que necesitamos para desarrollar uno u otro de los proyectos que nos hemos planteado. Entonces, la rata nos quita de en medio todas esas ilusiones y todas aquellas proyecciones que hacemos desde la mente, pero no desde el cuerpo. La rata es muy corporal. Y desde ese lugar nos dice, es cierto que te pueden gustar muchas cosas para hacer, pero también es cierto que ya llevas muchas cosas pendientes, colgadas, atadas de pequeñas pinzas y que todavía no has desarrollado ese potencial que tanto habías focalizado en algún momento y que por el año del tigre, que fue tan intenso y fue tan impredecible, habías ido postergando y dejando a los costados. Entonces la rata lo primero que hace es ver lo que hay. Y este mes de diciembre es un hermoso mes para aprovechar y ver lo que hay. En ese ver lo que hay, focalizar la atención en aquellas cosas que sabemos que nos gustan, que sabemos que nos hacen bien, que hemos postergado por exigencias del entorno. Me atrevo a decir que por exigencias incluso de un entorno social que nada tiene que ver con nuestro estilo de vida, pero que para quedar medianamente acomodados en el yo social, dimos cauce y dimos paso a esas circunstancias que, si bien tienen un montón de cosas buenas e increíbles, no son las que realmente nos alimentan. Este diciembre, y ya empezó, insisto, no es que las cosas comiencen y terminen un día, sino que se da toda una transición, ¿no? Las últimas semanas de noviembre, la primera semana de diciembre, hace esa transición para dar cauce a toda esta energía. Pero ya hace un par de semanas que venimos sintiendo la necesidad de potenciar realmente aquellas cosas que hemos dejado en el camino y que quizás no son redituables a nivel económico, pero sí son redituables a nivel almado, a nivel de experiencia, a nivel de cosas que nos gustan. Entonces es un buen mes para encauzar nuestra esencia, nuestra energía, aquellos proyectos vitales que nos son vitales a nosotros mismos y que obviamente nos aportan un montón de cosas. Eso por un lado. Ojalá en este tiempito que les llevo hablando hayan podido clarificar la necesidad de desarrollar de cara al año que viene, como primer punto, aquellas cosas que dejamos en el camino y que quizás a nadie le parezca que sea una buena idea, pero a nosotros mismos sí. Primer punto. Segundo, de este mes tan importante, siendo que es el que planta la semilla. Acuérdense de eso, diciembre plantamos la semilla. Segundo aspecto importante es que como esta rata viene con la misma energía que es ella misma en su esencia, va a estar muy potenciada. Entonces esas habilidades de la rata y de su propia esencia hablan de astucia, hablan de entusiasmo, hablan de oportunidades, hablan de ideas. Todo eso necesitamos rescatar. Si bien el tigre nos ayudó mucho a movernos y a animarnos y a atrevernos a hacer cosas, la rata clarifica el atrevernos a ser nosotros mismos. Y ahí es un golpe maestro, después de un año de tantísima intensidad emocional, de tantísima información develada y desvelada, que ahora pongamos todo ese potencial para ser nosotros mismos a través de nuestro verbo, a través de nuestro pensamiento, a través de la proyección y la expansión de aquello que sentimos, es un inicio extraordinario para un año del conejo extremadamente lúdico, extremadamente
armonioso con nuestra propia esencia. Si no, va a ser un año bastante complejo, sobre todo para poder volver a nosotros mismos. Entonces, ese segundo punto es muy importante. Plantemos las semillas de una expresión sincera que tenga que ver con potenciar nuestra propia identidad, empezar a aprender con H y sin H, la expresión de lo que soy, de lo que siento, de lo que me gusta, independientemente de si a otros les gusta o no les gusta. En general, hay un yo social que vamos construyendo, que es el que acepta a todo el mundo o el todo el mundo del mundo que nos rodeamos. Y ese todo el mundo a veces nos va alejando de nuestro propio mundo, de nuestro propio corazón. Entonces se dan gustos que son en realidad compartidos, pueden ser compartidos con amigos, con familia, con pareja, pero no necesariamente son gustos que realmente disfrutemos, sino que, bueno, son los que son y están bien y podemos aprender a pasarlo bien. Pero a la rata eso no le sirve. ¿Por qué? Porque si algo distingue a la rata es la diferencia, para bien o para mal, que hace con los demás. Ella es ella por encima de todo y los demás son otras personas. Entonces, aprovechemos esa capacidad innata que tiene la rata de reconocerse. De hecho, se enferman cuando dejan de reconocerse. Y empecemos a explorar nuestra propia identidad, a ver si algo de ella nos es verdaderamente propio o simplemente fue el paso de ese yo social que ha ido de alguna manera incorporando determinados aspectos, gustos, quereres, circunstancias que no necesariamente hablan de nosotros. No les digo que quitemos ese yo social porque sería inviable una convivencia, pero lo mantengamos a raya para que sea una carta de presentación, pero que no sea un límite para nuestra alma y para nuestro ser. Entonces, este mes de diciembre es un hermoso mes para empezar a explorar nuestra identidad. Y oh casualidad que a partir de eso va a surgir este tercer punto, que es el que les quería contar hace rato. Y es que tanta agua, tanta esencia, tanto caudal puede convertirse en un tsunami de emociones, en un golpe o en un impacto emocional de muchas emociones. Estas muchas emociones, una de sus características va a ser que al ir explorando nuestra identidad nos dé miedo. Puede pasar que durante todo este mes de diciembre aparezcan y salgan a relucir miedos que nosotros no sabíamos que teníamos. Tenemos que partir de la base que el miedo es irracional, puesto que como elemento bioquímico es simplemente una alerta para dar una respuesta. Y dentro de esa respuesta puede estar la huida, la parálisis, bueno, el combate, ¿no? La resistencia a ese elemento. Pero el resto, eso dura unos 10, 15 segundos, quiero que lo sepan. El resto del tiempo es un agregado que nosotros potenciamos en base a experiencias. De tal manera que los miedos que afloran en general no son miedos como tales, no son una energética, bioquímica, efímera a un acontecimiento que esté sucediendo, sino que son recuerdos y memorias que han quedado estancadas en esa sensación y que van a aflorar este mes justamente para revisarlos, no para esconderlos en un cajón y decir, uy, bueno, ya tengo este miedo, me voy a tener que ir a tratar. No, no, puede venir muy bien un tiempo de terapia, pero justamente para explorar ese miedo, detrás de ese miedo, hay todo un componente mental de dificultad para explorar la identidad de cada uno
y ver qué podemos aportar como novedad a esa circunstancia que antiguamente habíamos encajonado en esa palabra, miedo, y que por no querer volver a explorarlo, lo volvemos a guardar. Entonces es una linda oportunidad también este mes para darnos cuenta de la cantidad de cosas que, que tenemos en nuestro interior como posibilidades, como raíces precursoras de grandes recursos que están en el baúl de esos miedos que, insisto, deberíamos de ponerle otra palabra, porque no es el miedo de aquello que está aconteciendo como respuesta saludable e innata de nuestro ser, sino que es un elemento de la personalidad que nosotros hemos construido. Detrás de esos miedos, además de haber muchas oportunidades y de haber muchos recursos, fundamentalmente lo que hay son resistencias. Y cuando viene el río con tanta agua que tú te resistas, lo único que puede pasar es que te ahogues. Entonces, antes de ahogarte, va a venir algún tronco, alguna orilla, algo que te ayude a seguir y dar cauce, porque tampoco es que puedes flotar y hacer la plancha en un río, ¿no? Si el río corre, lo más probable es que tú corras con él, eh, quieras o no quieras, ¿no? El río no se va a detener a pensar y a preguntarte si estás a gusto o no. Por eso, este mes, que es un río, que es un montón de posibilidades, explorar ese cajón y dejarnos de lamentarnos por tantas resistencias y por tantas oportunidades que ya no están y que tampoco van a estar por más que sigamos metiendo cosas en ese baúl, exploremos esa información de nosotros mismos y aprovechemos este caudal energético para comenzar un año absolutamente armonioso, porque gran parte de los fantasmas mentales tienen que ver con esas resistencias. Explorar ese cajón y ver por qué yo no quise hacer tal cosa o por qué no me gusta tal cosa. En general, son esos aspectos que nos hemos dedicado a limitar y a dejar ahí estancados. Entonces, ese, ese tercer aspecto de la rata de este mes es muy bueno, es muy interesante y es una posibilidad que no se va a dar en bastante tiempo. Entonces, quizás es un comienzo de año muy diferente. Más les digo, aprovechen, aprovechen este ratito de introspección de estos 2 días, día y medio o un día, y fíjense cómo de a poco han ido conectando con esas cosas que realmente les gustan, que habían aceptado, que bueno, que tal vez podía pasar desapercibido o podía posponerse, sin embargo ya no. Entonces, obviamente, esta información va a ser válida durante todo diciembre, pero va a quedar como si fuera un colchón para el resto del año. Al ser un mes que inicia, que da comienzo y casualmente con tantísima cantidad de energía propia, va a marcar e impregnar de todo lo que vivamos, sobre todo de todo lo que pensamos, todo nuestro año. Por eso también puede ser un mes en el que veamos despertar muchas enfermedades mentales que evidentemente ya estaban ahí en una forma social de relación que pasaba medianamente desapercibida o pasaba como un mal carácter o un carácter inestable. Sin embargo, por ejemplo, para la medicina tradicional china, el mal humor ya es considerado una enfermedad mental, el no poder tener una receptividad en el entorno, el mantener un estado anímico fijo, establecido y estancado, también es considerado una enfermedad mental. Entonces, nos toca revisar la mente, pero también en esa revisión vamos a ver lo que hay en otras mentes. Entonces va a ser un mes hermoso también para identificar esos
mediomentales en los cuales nos movemos y revisar si son los que realmente queremos impregnar en nuestro colchón para todo el año, o también tiempo de elegir ideas, ideales, personas, cabezas, espacios mediomentales que se van forjando y que los que trabajen un poquito más con la energía saben que la energía mental tiene un alcance enorme. De hecho, se contagia, no tenemos forma de limitar esos espacios mentales porque se respiran y tienen un alcance que hay quienes hablan de unos cuantos kilómetros, dependiendo obviamente de la fuerza de esa mente, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a poner esotéricos ahora, simplemente saber que esa energía mental nos alimenta a todos y que por cerquita que estemos nos alimenta más. De hecho, las personas cuanto más cerca y más tiempo comparten terminan pensando más o menos de la misma manera. Y eso habla de el peligro de esa pérdida o esa dilución del límite de la personalidad, o mejor, del límite de la identidad, que sería lo más adecuado. Así que tiempo de revisar mentes, tiempo de revisar ideas, tiempo de reconocer medios mentales que nos son nutritivos, a los cuales debemos o aspiremos a potenciar, y medios mentales que nos son nocivos para nuestra evolución o que justamente sin justificar y sin generar un impacto exterior a lo que nos está pasando, esos ambientes mediomentales que nos son nocivos y que impiden de alguna manera que contactemos con aquella información evolutiva de nosotros, también sería muy bueno revisar la necesidad de estar en ese lugar o no. ¿Qué pasa? Muchas veces esta información se cambia, se tergiversa y se dice que bueno, que en realidad no soy yo, sino que es el ambiente mediomental que me entorpece la evolución. No. ¿Por qué? Porque sintonizamos, somos sincrónicos, somos energéticamente vinculares. Algo nos une. Ojalá podamos descubrir qué es eso que nos une, y al trabajarlo en nosotros, inevitablemente va a ser que ese lugar ya no me sea tan necesario y que pueda despegarme. Porque a veces sucede que la persona cambia de lugar, pero se vuelve a encontrar con la misma energía porque evidentemente es la que vuelve a sintonizar, ¿no? Con otro perro, con otro collar, con otra persona, pero sigue siendo lo mismo. Así que bueno, como elementos fundamentales, saber que va a ser un mes de mucha información mental. Pero, cuarto aspecto sumamente interesante, y es que va a ser un tiempo riquísimo de sinceridad. La sinceridad nada tiene que ver con la expresión desmedida y absolutamente o brutalmente honesta de lo que uno sienta, piense y padezca para decírselo a los demás. No, no estamos hablando de la exposición de la información, sino que cuando nos referimos a la sinceridad, nos estamos refiriendo a una experiencia sinceros, es decir, enteros, juntos, íntegros, ya sin decimales, que ya no haya nada que sea un pero. Entonces, la primera vivencia de sinceridad es la sensación de por fin empezar a amarme desde ese lugar de integración. Empiezo a integrar mis partes y dejar de ponerlas de acuerdo. En general se trata siempre de poner de acuerdo
a esas contrariedades o a esas contradicciones que a veces tenemos y en el afán de poner de acuerdo aparece una neurosis brutal por no poder, evidentemente, ir hacia un mismo lugar. Sin embargo, todas esas partes de nosotros nos pertenecen o nos hacen de alguna manera ser lo que somos. Entonces, esa primera experiencia de sinceridad es empezar a integrar esa información y amarla tal como está, puesto que es lo que hoy soy. Esa primera experiencia nos va inevitablemente a sorprender, porque nos va a mostrar también ese proceso hermoso de la integración del otro. Y ojalá sepamos desde nuestra sinceridad aceptar ese otro proceso, acompañarlo e incluso incentivarlo para que cada uno pueda aprender a amarse, a quererse y a no sentir que le faltan partes o que le sobran partes. Esa es la primera experiencia de sinceridad que nos aporta este mes. Pero la segunda, y también muy importante, es que dentro de esa sinceridad también no vamos a poder sostener circunstancias que no nos sean muy nutritivas, es decir, que no nos sean muy vinculantes en nuestra integridad. Poco a poco, a lo largo de todo este mes, vamos a ir también aprendiendo a decir no, aprendiendo a elegir hacia dónde ir y hacia dónde no, y también aprendiendo a valorar aquellas cosas que sí nos gustan y sí nos hacen bien. ¿Por qué les digo esto? Porque esa primera experiencia, al ser tan integradora con nuestras partes distales y distintas, el hecho de entrar en esa vivencia nos hace plantearnos y preguntarnos si las situaciones que hasta ahora se estaban dando, no se estaban dando por un afán de mantener nuestras neurosis conciliadas, pero no necesariamente integradas. Y a veces hay circunstancias que sostenemos que nos van desintegrando cada vez más y lo sabemos. Tal vez sea un buen momento para ser valientes, aprovechar el caudal del río y decir, me da igual todo lo que me llevó a este lugar. Lo agradezco, lo valoro, lo amo y lo integro, pero ya no quiero. Cerrar ciclos, aprovechar y cerrar ciclos. Y también, como han ido contactando con pequeñas semillas de cosas que les gustaría o que siempre les hubiera gustado, tal vez sea un buen indicio para hacer nuevos caminos. Puede que sea un tiempo de separaciones, puede ser que sea un tiempo de transformaciones, sí, pero eso de cara a vínculos, de cara a lugares, a ideas, sí, pero de cara al interior es un tiempo de profunda integración, al punto de que es una experiencia absolutamente enamorada. Y esto es el comienzo de un año en el que tenemos que aprender a disfrutar. Nos hemos olvidado del disfrute. Y el conejo nos viene a enseñar la importancia de disfrutar, no la importancia del ocio, no la importancia de las vacaciones, no la importancia de tener tiempo, no, la importancia de contactar con nuestra paz interior. Y ha de empezar dejando de querer conciliar esa neurosis permanente y empezar a integrar. Esta partecita me pertenece, esta también me pertenece, este gusto totalmente atípico también es parte de mí, habla de mi identidad, ese lugar que me nutre y no sé por qué, esa actividad que contacta con algo mío, eso que se despierta, todo eso es rata, todo eso es agua, todo eso es movimiento. Y es el movimiento
típico de aquella identidad que necesita empezar a expresarse. Entonces tenemos una conjunción hermosa este mes para empezar a dedicarnos ese tiempo de introspección compartida. Es como el estoy conmigo, pero también estoy contigo, porque estoy conmigo. Habitualmente estoy contigo por estar contigo, pero no estoy conmigo, entonces no estoy contigo. Parece un trabalengua, sin embargo, entredice un montón de información y un montón también de intimidades almadas que casi no nos atrevemos ni a pensar, no sea cosa que alguien nos escuche, pero hay muchos vínculos que tienen que ver con eso. Y hay muy pocos valientes que asumen esa parte tan almada y por supuesto la convierten en ese templo tan sagrado al cual pertenece y da causa en base a eso. Así que como resumen del mes, y esto es un resumen, podría seguir hablando, ustedes ya un poco me conocen, podría seguir hablando un montón, y no tengo a Carla, que es la que me va marcando, pero bueno, me gusta también darles como aquello que es general y que cada uno va a ir viviendo de una forma muy particular desde su interior, para entender también cómo es ese movimiento energético en el que todos estamos inmersos, que comienza, obviamente, a sentirse con mucha más intensidad el día 7, pero que ya hemos contactado con esa información en estas últimas 2 semanas. Así que anoten lápiz, papel y anoten todas aquellas cosas que de a poco empiezan a identificar que les gustan, que lo necesitan, que les hacen bien, aquel lugar por el que fueron a pasear de forma, bueno, casual y sin embargo reavivó diferentes amores, diferentes pasiones o aquella información que llegó y que les va mostrando, porque vamos queriendo ver en este último tramo del mes, del año del tigre, perdón, vamos queriendo vernos desde nuestra mayor esencia posible. Así que la rata, que también tiene muy mala fama y que es extremadamente astuta, no lo es por casualidad, sino justamente para ir delimitando ese espacio en el que tiene su identidad, en el que la hace ser ella misma y en el que puede potenciar la supervivencia en un mundo en el que la hegemonía se va haciendo cada vez mayor y que va tomando cada vez más espacio, sobre todo en nuestros aspectos de individualidad, y vamos perdiendo la originalidad. Entonces la rata viene con ese firme propósito de recordarnos ese lugar de origen, de individualidad, de excepcionalidad, de ese espacio insólito en el que cada uno habitamos y que nos es tan, tan, tan íntimo y tan personal. Así que la rata, cuando obviamente está en el pilar del año, va a potenciar toda esa información este mes. Obviamente las ratas este mes van a estar sumamente agitadas con esto de la esencia, con esto de la identidad y con la actividad mental, así que les pido por favor que incorporen rituales del sueño para inducir a un descanso adecuado. Las ratas en general, pero sobre todo las que tengan rata en el año, van a estar mentalmente o muy agotados o muy activos. Para cualquiera de los casos es importante el descanso y el parar la mente. Las ratas en el mes, es decir, las que están por cumplir años, los nacidos en diciembre, van a tener que, a ver cómo lo digo, de forma linda, van a tener que revisar si aquello en lo que trabajan, si aquello en lo que dedican su espacio remunerado o simplemente aquello que vocacionan,
tiene que ver realmente con lo que son y con lo que sienten que son y con lo que han descubierto que son en estas últimas 2 semanas, o simplemente es lo que había o lo que había que hacer. Te las dejo por ahí, revisen eso. Cuando la rata esté en el día, bueno, les va a pasar lo mismo, pero ya con respecto a la pareja. Va a ser un mes en el que van a darle vueltas a muchas cosas que tengan que ver con la pareja. Si no saben qué animalito tienen en el pilar del día, entren a los calculadores. En el primer programa de Luz a tus virtudes, yo lo explico. Entren a los calculadores, ponen en cualquier buscador calculador de pilares, ahí ingresan sus datos y ahí aparece la información de sus 4 animales. Entonces, si aparece la rata en el pilar del día, es muy probable que les toque revisar aquellos aspectos que tengan que ver con su intimidad y valoren, o les tocará valorar de verdad, si quizás lo que antes no era importante porque se podía suplir con otras cosas, hoy no es imprescindible. Y quizás en dónde están o con quién están, saben ya, porque obviamente ya lo saben, no lo van a encontrar. Entonces, bueno, puede ser también un tiempo de revisión, de reformulación, bueno, de ponerse de acuerdo de nuevo. Y si esto estuviera en el pilar de la hora, pues entonces habría más información a integrar con aquellas cosas que tienen que ver con nuestros gustos, con dónde dejamos la energía en general. A veces cuando la rata está en el pilar de la hora, nos habla de una persona que está muy atento a las necesidades de los demás. Y en esa atención se pierde mucho y se desgasta. Entonces, este mes puede ser que se sienta como con la necesidad de empezar a cuidarse más y a asumir que no quiere estar pendiente de tanta gente. Ojalá sea un buen tiempo. Eso con respecto a la rata. En otro momento vamos a tener cientos de programas de la rata, así que en otros momentos podemos hacer hincapié en qué significa la rata en cada pilar. Pero en general, los que ya van siguiendo los programas un poquito entienden la dinámica y entienden también la impredecibilidad de mis exposiciones. Entonces no me gusta mantener siempre lo mismo. Así que bueno, eso es un poco de cara a la rata. Esto va a repercutir en los animales que tienen que ver con ese triángulo del agua, que son el mono y el dragón. También van a estar sumamente afectados por esta energía mental que los va a hacerse replantear un montón de cosas y también aterrarse de la certeza de un montón de pensamientos y de decir, ¿y qué pasa si yo gestiono esto que estoy sintiendo y estoy pensando y que he pensado todo el tiempo y que ahora no me deja dormir de la claridad con la que se me presenta? ¿Qué pasa si yo gestiono eso? Bueno, tendrán que aprovechar la fuerza del río para probar. Seguro que va a ir a buen puerto, porque el buen puerto tiene que ver con la sinceridad y con la integración. Y el aprender también a incorporar esa información en nosotros. Así que, bueno, les pido valentía y mucho amor propio por sobre todas las cosas para que poco a poco este proceso de recuperar la calma y de construir esos espacios de paz en el interior de cada uno empiece por estar en los lugares y con las personas correctas. Sobre todo, estar con nosotros mismos de una forma sumamente armoniosa. Así que es probable que les toque estar un tiempo a solas o necesiten un tiempo de introspección. No quita que van a tener una vida social muy grande, aunque parezca contradictorio. Estamos hablando del dragón, del mono y de la rata. Pero esa vida social también les va a permitir darse cuenta qué es lo que estaban extrañando, y qué es lo que les está gustando y qué es lo que ya no les está gustando. No les está gustando porque no les está sirviendo aquello que antes suplía esas necesidades. Entonces, por eso
puede que parezca contradictorio, sin embargo, va a potenciar la necesidad de ir integrando esa información y dando esos pasos tan fantásticos, porque va a mover todas las fichas de su propio dominó. Animales a tener más atención, obviamente el caballo y los animales de cara al triángulo de fuego, que son el tigre y el perro. Estos tres animalitos este mes van a sentir como un freno, van a sentir un cansancio, una desazón, puede que se sientan un poco deprimidos. Está bien parar, está bien que la ola pase, está bien dejar que toda esta información les abrume un poco para dejar de ir tan rápido y tan hacia afuera y empezar a caminar otra vez ese caminito más personal, valorando no solamente aquello que realmente sienten, sino dándose cuenta de que ya no disfrutan de las cosas que venían haciendo. Yo me atrevo a decir, es probable que se me tiren los leones, pero bueno, yo me atrevo a decir que este año el conejo va a haber muchas separaciones. También muchas nuevas juntadas, es cierto, pero estos remaches que se vinieron haciendo en estos últimos años ya no van a poder funcionar. Entonces, si bien hemos visto grandes transformaciones, los animalitos de fuego, caballo, tigre y perro, algunos dirán, bueno, yo no me voy a separar ahora que ya tengo 65 años de casado con fulano. No, bueno, quizás no te separes, pero quizás empieces a, bueno, a hacer un caminito un poco más independiente, que empieces a priorizar tus gustos, que empieces como a desarrollar aquellas cosas que quedaron en el pasado. Pero eso le puede pasar al perro. El tigre y la tigresa, este último mes andan rabiosos, por lo que sea, pero lo que más rabia en realidad les da o les genera esa frustración, espero que esto lo estén escuchando solos. Y si no, es el momento de ponerse auriculares. De última, el resto del programa después se lo pasan y que lo escuche la otra persona, pero es muy probable que se replanteen los vínculos. Tal vez no haya forma de replanteárselos. Y bueno, van a tener que construir una nueva personalidad y un nuevo yo social que les permita sostenerlo. A costa del año que viene poder enfermarse por agotamiento. Ojalá que no, pero los tigres que me están escuchando y que están sintiendo esa claridad de esa información, saben que en el fondo están con muchas ganas de salir corriendo de esas relaciones que, bueno, que se fueron dando. Aquellos que están solos es porque ya aprendieron bastante de esa esencia pasional que tienen y también de esa necesidad de disfrute, ¿no? Es un animalito que está al lado del conejo, le gusta el disfrutar y el estar bien consigo mismo y que nadie lo joda. Entonces, bueno, puede ser que este año sea, y este mes empieza por esa información, sea un buen momento como para, bueno, replantear prioridades emocionales. No sea cosa que algún vínculo que están sosteniendo estén de alguna manera impidiendo o haciendo muy pobre vínculos emocionales extremadamente imprescindibles. Y el caballito, obviamente, es mucho más impulsivo y mucho más terco en los aspectos ligados al corazón, mucho más terco. Es capaz de sacrificarse como, bueno, como esos caballos que vemos que tiran carros y que los vemos, ¿no? Que han sido domesticados, entre comillas, y que están sosteniendo ahí la vida y la siguen y la siguen. Tanta cantidad de agua va a ser como un stop suficiente. Ojalá tengan ese stop y ese suficiente en el corazón y digan, mira, te quiero con todo mi corazón, pero estoy cansada de cargar o cansado de cargar este carro solo. Ojalá, ojalá que
ese replanteamiento sea lo más nutritivo posible, ¿no? Y que puedan empezar, que además es algo que yo les vengo diciendo durante todo el año. El caballo necesita del autocuidado, necesita aprender a alejarse de lugares que no le hacen bien y necesita aprender a pedir ayuda, pero una ayuda real, no una ayuda para salir del paso, sino el empezar a conectar con su alma, con aquellas cosas que le gustaría y empezar a vivirlo, porque ya llevan un montón de años llevando carros de otros, convencidos de que los va a llevar a un buen puerto y que en algún momento eso va a estar bueno. Yo siempre les digo lo mismo. El futuro no existe si no existe el presente, porque es un tiempo que va de la mano. Si no está hoy, no va a estar mañana. O va a ser muy poco probable que esté mañana. Somos nuestros hábitos. Y nuestros hábitos los hacemos todos los días. Tal vez sea hora de valorar más lo que hay todos los días y darse cuenta de que la soledad que están sintiendo la sienten todos los días y no esperar a vivir esa soledad con el afán de que en algún momento aparezca alguien o que él o la que ya está al lado se vuelva a transformar de otra manera. Valoren si eso que viven todos los días es lo que realmente quieren. Estoy segura que no. Ojalá aprovechen este tiempo para dar pequeños pasos. Y si ya están con la ola hasta acá arriba, no pasa nada. En algún momento van a flotar. Si no fuera por la valentía que ustedes tienen y por el impulso que ustedes tienen, la mayor parte de los movimientos de la humanidad no se hubieran dado. Así que contacten con esa fuerza y déjense de ser estos ponis que pasean a los niños en los parques y conviértanse otra vez en los corceles y en las yeguas que realmente son. Hemos visto caballitos atados, horribles. Salgan a la pradera. El siguiente triángulo, el del metal y el de la madera, en realidad no van a tener grandes movimientos. El de metal, sobre todo, en este tiempo de agua, estamos hablando de buey, gallo y serpiente, va a tener energía extra disponible para hacer, para resolver, para ayudar a otros. Van a tener en general como ganas de arreglar, de ordenar, de estar bien. Así que bueno, aprovechen ese movimiento para estar bien. Hagan aquellas cosas que necesitan para estar bien. Y el triángulo de la madera, que estamos hablando de la cabra, el conejo y el cerdo, se prepara para un año bastante intenso. Entonces, en general, además, la rata les hace la flor del melocotón. En general van a pasar un mes muy hermoso con respecto a sus propios gustos y a su propia identidad y a aquellas cosas que le hacen bien. Entonces, juéguense por aquello que necesitan, juéguense y sean su mayor fan. Aprovechen esta energía de agua para nutrirse, para quererse, para hacer cosas para ustedes, para valorarse y para darse cuenta de la cantidad de cosas que hacen y que son, que en general este triángulo se va socavando y bueno, y va tratando de sobrevivir entre el barro. No, son animales que están arriba, que tienen que alejarse del mundanal ruido todo el tiempo para no manchar su alma. Esto no los convierte en especiales, simplemente no los convierte en personas mundanas y comunes. Entonces, este triángulo necesita este empujón de agua para lavar, limpiar culpas y empezar a florecer, porque el año que viene va a ser un año muy hermoso, tanto para el triángulo de la madera como para el caballo, si es que me escucha este mes y se deja de pasear niños en los parques. No tenemos nada contra los niños, son hermosos, pero empezar a dejar de montar gente y a andar solitos, solitos desde ese lugar. Y bueno, y ese triángulo que les decía del metal, que van a estar con ganas de ordenar y tal, pues también habrá personas de la serpiente, el gallo y el buey que tengan alguna añoranza, que tengan algún recuerdo, que tengan alguna cosa en la mente que les llama, que les gusta,
bueno, o que los obliga a pensar en sí mismos, aprovechen ese tiempo. Es un mes hermoso para todos. Intenso, por supuesto, pero hermoso. Así que aprovéchenlo. Cualquier cosa nos escriben. Nuestra dirección es luzatusvirtudes@gmail.com. También nos pueden encontrar en espaciomilagros@gmail.com. Les dejo igual en la descripción de este programa los datos para que si tienen dudas o si tienen alguna, bueno, interrogante o algo que podamos ayudar, nos pueden escribir, nos pueden contactar y con gusto los vamos asesorando. Les mando un beso gigante y nos vemos el mes que viene. Usa tus virtudes, déjalas brillar, regalas y que florezcan para en ellas poderte dar.